Estimados alumnos y alumnas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta clase. Hoy nos toca seguir hablando de cálculos, pero hoy día ya entramos en algo, en un cálculo trigonométrico que es muy útil para la labor de rigor y sobre todo para las evaluaciones de las certificaciones. Esto sí o sí es pregunta de prueba y creo que es una de las cosas que más usamos en terreno nosotros para poder verificar nuestras medidas, el largo de la linga, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que vamos por el material. Entonces, como les decía, lo que más vamos a utilizar es el teorema de Pitágoras. Yo sé que algunos los que se recuerden, porque lo que es teorema de Pitágoras fue materia que nos pasaron en la media, pero como a muchos de nosotros no pensábamos que nunca íbamos a ocupar lo que nos enseñaron en lo que era cálculo trigonométricos, aquí les tengo la sorpresa de que aquí sí lo vamos a utilizar. ¿Va? Esta pregunta, este desarrollo, la verdad, es bastante común, pero en las pruebas de evaluación de competencias para los rigger, pero es una de las preguntas más difíciles que hay. Es una pregunta donde casi la mayoría falla, porque aquí la pregunta dice así: amarre la siguiente carga, el centro de gravedad se encuentra centrado y debes utilizar un ángulo de 50 grados. Toda la información que tienes es el ancho de la carga por el largo de la carga. Es toda la información que tienes. Claro, esto es una pieza de hormigón. Obvio que tenemos que también verificar el peso, ¿ya? Pero ahora nos vamos a concentrar solamente en esto, en lo que es el eslingado. La verdad es que para poder resolver esta pregunta, porque aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esta pregunta? Es ubicar el centro de la carga y definir cuál va a ser el largo de la slinga de acuerdo al ángulo de 50 grados. O sea, solamente tengo los grados a los que tiene que quedar la linga y tengo que definir si es que usaré una linga de 12 metros, de 10 metros, para que tenga un ángulo de 50 grados. ¿Ven? Entonces aquí no tenemos ni un dato y aquí después tenemos que hacer todo el resto de cálculo de tensión de slinga, determinar cuál va a ser la altura de la carga. Entonces, si ustedes se fijan aquí, nosotros lo que nos encontramos acá es un triángulo rectángulo. Se ve feo, pero es un triángulo rectángulo. Entonces, si vamos a amarrar con 4 en linga, tenemos cuatro triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros ocupamos para esto el teorema de Pitágoras, ¿ya? Este ejercicio lo vamos a desarrollar en la próxima clase. En esta clase de hoy nos vamos a concentrar en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, que es el que tenemos acá, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de las áreas. Establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados del triángulo rectángulo. Yo sé que puede sonar un poco complicado, entonces a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. En este caso, por ejemplo, siempre, primero tenemos que conocer un triángulo rectángulo. Siempre el lado más largo y que está frente al ángulo de 90 grados que está acá, va a ser la hipotenusa. Siempre. El más largo va a ser la hipotenusa. Y tenemos el cateto A o el cateto 1 y el cateto 2 o cateto B. En este caso porque está representado por A por B. Recuerden que el nombre puede cambiar, pero el nombre de esta parte es un cateto. Y esta es la hipotenusa. Y esto puede estar escrito acá como A, como B, como D, como H, como Y, como X, como, ¿me entienden? Pero y acá esto puede estar referenciado como L, porque puede ser el largo de la slinga. Entonces, siempre tenemos que aprender a reconocer cuáles son los lados de un triángulo rectángulo. ¿A qué se refiere Pitágoras cuando dice que, que la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de las áreas?
establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados de un triángulo rectángulo. ¿Por qué lo dice? Porque esto es así. Tenemos, dice que el cuadrado de la suma de estas dos áreas es igual al área de la hipotenusa. Entonces, estos dos cuadros, al sumar el área de estos dos cuadros, nos va a dar esta área. Espero explicarme bien. Pero lo vamos a poner en práctica, así que vamos a ir despacito. Entonces, para esto existen dos fórmulas que son súper sencillas, que dice A más B igual a C. A más B igual a C. ¿Ya? A más B igual a C. Pero es A al cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. Se refiere al área. Cuadrado. Entonces, si esto mide 10, es 10 elevado a 2. Si este mide 5, es 5 elevado a 2. Ya este orden donde se suman estos dos, sumamos este y este, nos da el resultado de este, que es la hipotenusa. ¿Ya? Pero cuando queremos encontrar el valor de la hipotenusa y nos faltan algunos de estos datos, es este menos siempre hipotenusa menos el cateto del cual tenemos el dato. Y eso nos va a dar el resultado del cateto que no tenemos el dato. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo, entonces cambiamos. Si estamos buscando, por ejemplo, cuánto es el resultado del cateto A, que estás acá, es hipotenusa menos el cateto B, pero el cuadrado. O sea, cuando vamos a desarrollar, tenemos que elevar ese valor al cuadrado. ¿Ya? Entonces, y para encontrar el valor del cateto B, es hipotenusa menos el cateto A. ¿Ya? Espero que se pueda explicar. Pero la ventaja de estos videos es que lo pueden ver una y otra vez. Ya miren, siguiendo con el tema, aquí tengo 3 ejercicios de ejemplo de lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Se dan cuenta? Aquí está el triángulo rectángulo y es siempre como la forma que normalmente nosotros vamos a resolver problemas en el mundo del lizaje, ¿ya? Entonces, acá tenemos el valor del cateto A, este que está aquí. Tenemos el valor del cateto B y necesitamos encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, 8, que es el cateto A, está aquí, al cuadrado nos da 64. El cateto B, que está aquí, al cuadrado nos da 36. Y si abrimos la operación de raíz cuadrada, entonces abre paréntesis, 64, 36 es igual a 10. La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de ambos catetos es la hipotenusa. ¿Ya? Ahí tenemos el resultado. Entonces, A al cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Es igual a la hipotenusa. Aquí tenemos el ejercicio para que lo puedan ver. ¿Ya? Ahora, como les decía, cuando nosotros queremos encontrar alguno de los catetos, partimos de la base de la hipotenusa siempre y restamos el cateto del cual tenemos el dato. Por ejemplo, aquí nos falta encontrar A. ¿Ya? Tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto B, el cuadrado o 13 elevado a 2 es 169, 5 elevado a 2 es 25 que está acá, entonces abrimos raíz cuadrada, 169 menos 25 es igual a 12. Entonces, nuestra altura, porque aquí la vamos a referir como altura, visualizándolo como una maniobra de izaje, es de 12 metros. ¿Ven? Aquí tenemos el resultado. Encontramos rápidamente la incógnita. Ahora, vamos a otro ejercicio más. Ahora vamos a encontrar B. El dato que no tenemos es B. Aquí encontramos A, aquí encontramos C y aquí encontramos
vamos a buscar B. Lo mismo, tengo 16, perdón, partamos siempre con la hipotenusa, 20, que está aquí, 16, que es aquí, metemos a la calculadora, 20 elevado a 2 es igual 400. 16 elevado a 2 es igual 256. Abrimos la función de raíz cuadrada, 400 menos 256, cerramos paréntesis, igual 12. La base es 12. ¿Ven? Súper sencillo. Ahora, ¿para qué lo ocupamos esto? Esto lo ocupamos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos eslingada una carga y queremos conocer su altura para poder calcular el ángulo de trabajo. Nosotros vamos a usar el teorema de Pitágoras usando el largo de la eslinga que tenemos instalada, como en este caso, claro, justamente en este caso, el largo de la eslinga que tenemos instalada y por la medida que podemos tener, que es la base. Entonces nosotros, para hacer el cálculo de tensión de eslinga y conocer la altura, usaremos el teorema de Pitágoras con esta información que tenemos: base y la altura, y base, el largo de la eslinga, que es el que representa la hipotenusa, y vamos a obtener la altura. ¿Ya? Eso para que vean que se ocupa bastante, y es por eso que nosotros podríamos, solamente con el teorema de Pitágoras, podríamos determinar el largo de la eslinga, el largo de aquí de la base y el alto de nuestro amarre. Miren, vamos a llevar esto a una pregunta de prueba. Esto sí o sí, señores y señoritas, les va a aparecer en sus exámenes o en sus evaluaciones de competencia de como rigger. Esta pregunta le va a aparecer en varios ejemplos, y en este caso la pregunta es: ¿cuál es el largo de la pluma que utilizaremos para alcanzar la altura de 27 metros? ¿Y qué información tenemos? Tenemos del centro de gravedad de la grúa hasta el centro de gravedad de la carga. Nos da 14 metros. Y a la altura que vamos a trabajar son 27 metros. ¿Ya? Recuerden que esta pregunta a veces les puede salir que deben incluir el largo de la mar, el eslingado, todo. Pero en este caso, esta pregunta a mí me pareció que era simplemente determinar cuál es el largo de la pluma para alcanzar estos 27 metros. ¿Ya? Vamos a desarrollarlo. Miren, acá tenemos la pregunta y aquí tenemos. O sea, inmediatamente nosotros, para resolver esto, nosotros vamos a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Y cuál identificar? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? El valor de la hipotenusa, ¿no es cierto? Porque tenemos acá la información del cateto A, del cateto B. Entonces, como necesitamos determinar la hipotenusa, recordamos que la suma de los dos catetos es igual a la hipotenusa, pero la suma de los dos cuadrados es igual a la hipotenusa, ¿ya? Pero la raíz cuadrada de la suma de ambos números elevado a 2, ¿ya? Pero acá vamos a verlo. Entonces, ¿cuál es el dato que tengo? 27 metros, que están aquí, 14 metros de la base, que está aquí, y necesito conocer el valor de la hipotenusa. Entonces, 27 elevado a 2, 729. 14 elevado a 2, 196. Abrimos raíz cuadrada, paréntesis, y 729 más 196 igual 30. Entonces, el largo de la pluma es de 30 metros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ya dominándolo, entendiéndolo, va a ser mucho más sencillo poder realizar este tipo de ejercicio. Esto es lo que más tienen que practicar para poder tener éxito en lo que son las certificaciones de competencia de rigger, ¿vale? Recuerden que pueden ver este video muchas veces y así poder ir despejando cualquier duda que tengan. Mire, vamos a otra pregunta. Esta también es pregunta de evaluación de competencias. Y aquí la información que tenemos
es lo más típico que nos encontramos, que es, tenemos el largo de la slinga, porque esto también es una forma de sacarlo, y esto se lo voy a enseñar en una clase más adelante, pero el largo disponible de la slinga en la carga es de 4 metros. Y de la base a la slinga tenemos 2.6 metros y debemos encontrar la altura. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el cálculo de tensión de slinga. Y si se acuerdan, necesitamos el dato de cuánto es la altura. Y para no andar midiendo con una cinta métrica, usamos el teorema de Pitágoras con los datos que tenemos. Entonces, como lo que tenemos que encontrar es el cateto, es uno de los catetos, identificamos la hipotenusa, que siempre es la parte más larga, y trabajamos en ello. Entonces, tenemos la hipotenusa que está acá, vamos a ponerle H, hipotenusa, un poco rara la H. Tenemos 4 metros. La base, que está aquí, 2.6 metros. Son 4 elevado a 2 y 2.6 elevado a 2. 4 elevado a 2 son 16. 2.6 elevado a 2 son 6,76. ¿Ya? Entonces, abrimos raíz cuadrada, 16, que es la hipotenusa, menos 6.76, que es el cateto del cual tenemos el dato, nos da el resultado de 3. Vamos a otro ejercicio de prueba. Estos son ejercicios reales de prueba que los tomé, los pesqué, que son un ejercicio que me van mandando los alumnos. Así que si alguno va a una certificación, una verificación de competencias y ven alguna pregunta que no pase yo en mi curso, ustedes me la mandan, yo la resuelvo y vuelvo a subir el video para que tengan todos sus colegas la información de cómo poder pasar estas verificaciones de competencia. ¿Ya? Ya, miren, aquí hay otra pregunta que es infaltable en los exámenes de verificación de competencia para los exámenes o evaluaciones que hacen para verificar la competencia como rigger o como operador de camión plus, como operador de grúa o también como supervisor de izaje. Ya, estos son cálculos básicos y se dan cuenta que con el teorema de Pitágoras podemos resolverlos sin ningún problema. ¿Qué es lo que tiene esta pregunta? Nos dice que tenemos que encontrar cuál es la distancia entre el entre el centro de gravedad de la grúa y el centro de gravedad de nuestra carga, y ahí determinamos el radio de trabajo, ¿no es cierto? Para encontrar el radio. Entonces, como yo le decía, aquí los nombres pueden cambiar, da exactamente lo mismo. O sea, como acá está identificado como Y, como la altura, y la base está identificada como X, y la hipotenusa está identificada como H. Lo que nosotros tenemos que estar seguros es ubicar en base a las partes que tiene un triángulo rectángulo. ¿Y cuáles son las partes? Como le decía, la hipotenusa, que siempre es el lado más largo y es el que está frente al ángulo de 90 grados. Está acá. Entonces, y tenemos un cateto. Este es un cateto, este es otro cateto. Aquí el cateto está identificado con Y. La hipotenusa está identificada como H. ¿Ya? Puede estar B, como C, como le dije, eso da lo mismo. Ustedes tienen que concentrarse en las partes de un triángulo rectángulo. Entonces, nosotros tenemos que el largo de la hipotenusa es 10, y como siempre restamos de la hipotenusa el cateto que nos pueda estar faltando, que sería 10 elevado a 2, y tenemos el otro dato que es 6 elevado a 2. Entonces, 10 elevado a 2, 6 elevado a 2. Tenemos 100 menos 36. Entonces, esto es con la raíz cuadrada. Entonces, abrimos la función de raíz cuadrada. 100 menos 36 igual 8. Entonces, ¿cuál es nuestro radio? 8. Y listo. Y tenemos resuelta una pregunta que la verdad que es súper sencilla responder, pero muchos se complican a la hora de enfrentar una evaluación de verificaciones de competencia. Como les decía, de 10 personas que están yendo a certificarse como rigger para una minera, están quedando solamente 2 a 3, no más. Entonces, estos cálculos trigonométricos, que es el teorema de Pitágoras, como lo vieron, lo vamos a utilizar bastante para poder resolver esos problemas. Practiquen harto esto. Les voy a dejar un video complementario para que lo hagan,
lo revisen, practiquen, suelten y suelten la muñeca. Y en el próximo, la próxima clase, vamos a ponerlo 100% a prueba, partiendo desde identificar cuál va a ser el largo incluso de nuestra eslinga. Solamente dándonos el ángulo al que debe quedar izada la carga, nosotros tenemos que identificar el largo de la eslinga, la distancia al eje de la carga, la altura al gancho y mantener este ángulo de trabajo. ¿Ya? Así que suelten la muñeca con esto y en la próxima clase ya vamos a ir ondando en otro tipo de preguntas de las evaluaciones. Ya, que tengan mucha suerte, que les vaya bien y un abrazo, queridos alumnos.